Bueno, les agradecemos a Claudia y a Javier para profundizar sobre un tema, la verdad, interesante y el cual creo que es muy valioso para que el oyente, el televidente, pueda conocer de qué se trata el TDAH, que seguramente nos van a dar muchísima claridad conceptual sobre lo que concierne muchas veces tener un hijo con este trastorno y cómo abordarlo, cómo acompañar, cómo tratar de llevar la situación de la mejor manera posible y cómo permitirle también proyectar a un joven con este trastorno. Bueno, Claudia y Javier, gracias ante todo, muy amables. Y hablemos de este trastorno, ¿no? TDAH. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Gracias por el tiempo y por querer comunicar y profundizar sobre este tema. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. El TDA es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Sí. Lo que lleva a estos niños a tener poca concentración en las tareas escolares. Son súper activos, duermen poco, pero las horas de sueño que tienen son buenas, digamos. A nosotros particularmente con Teo El hijo más... Es nuestro hijo más chico. Más chico. Tiene 11 años. 11 años. Teo fue diagnosticado en el 2020, 2 días antes de que cerraran por la pandemia. Nosotros llegamos con el diagnóstico de Teo. Empezamos en el 2019 a evaluarlo cuando él estaba en primer grado. ¿Cómo fue ese camino? Hasta llegar a observar estos comportamientos, a consultar con profesionales para tratar de despejar o tratar de llegar a un diagnóstico certero. Sí, básicamente Claudia empezó a detectar en sala de 5, cuando se le empezaron a incrementar los conocimientos, empezaron a enseñar, empezó a detectar situaciones que a Teo le costaba un montón aprender. Iba mucho más atrasado que sus compañeritos, aprendía más rápido los compañeritos que él, comparándolo, que no se debe, pero con los hermanos también tenía una cierta retraso en aprender. Entonces se acercó Claudia con la directora del jardín en ese momento, le planteó la situación, obviamente fue muy bien recibido, estuvieron muy atentos, obviamente hay que esperar porque entre sala de 5 y primero generalmente hay una maduración. Entonces nosotros esperamos hasta primer grado. En primer grado las situaciones seguían, obviamente se le empiezan a incrementar más conocimiento y quedaba más atrás. Entonces obviamente se hizo una reunión y se evaluó ya para empezar a hacer ciertos diagnósticos para evaluar si no había ningún trastorno. En ese momento el TDAH no estaba, no lo sabíamos que existía en el tema de Teo. Y bueno, y ahí empezamos a evaluar. Primero lo que se evaluó es la parte neuronal, la parte física, que no haya nada en su cerebro que generara eso, y obviamente los resultados dieron que no había nada. Entonces se empezó a derivar ya a neurólogos para ver la parte de emocional, la parte psicológica. Mirá, bueno, me imagino, Claudia, que fue un camino, no sé cómo denominarlo, pero de incertidumbre, de querer poder arribar al diagnóstico preciso. Digo, cuando se enteraron que era ese trastorno, ¿cómo actuaron? ¿Cómo comenzaron a trabajar sobre el tema? Cuando nos enteramos que era ese trastorno, yo no tenía idea que existía. Mirá. Sabía de otras condiciones de neurodiversidad, que le dicen ahora neurodiversidad, como el autismo, el Asperger. ¿Tienen algún punto en común? La verdad que no lo sé, porque cuando nos enteramos de eso, es como que empezás a leer, y también que a mí el pediatra siempre me lo dice, cuando vas a googlear, tené ojo porque hay muchísima información y por ahí tenés que caer en lugares que
que sabes que bueno, que la información es buena, porque por ahí, o sea, te llenas de información, te asustás. Claro. Nosotros, te digo, o sea, nosotros llegamos con el diagnóstico del TEO 2 días antes de que cerraran todo por la pandemia, y por ejemplo, yo no sabía que, por ejemplo, que ellos necesitan descargar energía, porque si no lo hacen sienten como una sensación de asfixia. Y, por ejemplo, Teo lloraba de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche que se dormía, por ejemplo, en pandemia. Yo lo sacaba a caminar, me acuerdo, pero no teníamos mucha idea de lo que era, más que por ahí la orientación que nos dio el pediatra, que siempre estuvo acompañándonos, que por ahí levantaba el teléfono y le decía, mirá, pasa esto, ¿qué hago? Y bueno, y más o menos me iba orientando, pero fue todo ir aprendiéndolo acompañados de la psicóloga, porque Teo tiene psicóloga, tiene psicopedagoga. Bueno, nosotros que hacemos lo que podemos, porque no, o sea, no tenemos mucha idea, no es que no tenemos idea, no teníamos idea, y de a poco es como que fuimos aprendiendo cómo tratar de acompañarlo. O sea, hay veces que podemos, claro, y hay veces que no, porque es todo el tiempo tener una paciencia infinita. Qué interesante lo que cuentan, digo, en este camino, Javi, ¿no? El hecho de decir, bueno, una vez que se detectó el diagnóstico, comenzar a ofrecerle herramientas. Creo que la palabra es herramientas para poder evolucionar, para poder llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, a ver, en este proceso al principio estás solo, muy solo, y después, bueno, empezás a trabajar con un grupo, obviamente, gracias a Dios. Teo tiene psicólogo, psicopedagoga, en su momento un apoyo del neurólogo, del pediatra también, muchas veces Claudia le consultaba muchas cosas, bueno, y ahora se incorporó también un psiquiatra infantil, que fue recomendado también por el pediatra, pero es un trabajo muy lento, trabajo de hormiga, con mucha paciencia, y es un trabajo en conjunto. Tenemos psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, psiquiatra, escuela, claro, y padres, y es un trabajo en conjunto y muy lento. Pero bueno, hoy después de 6, 7 años, gracias a Dios empezamos a encontrarle el rumbo a Teo por un cambio de medicación. ¿Hoy se puede decir que es el momento donde mejor lo está transitando? Sí. Mirá, digo, eso es aliviador, me imagino, ¿no? Sí, imagínate cómo es que él solo se acuerda de tomar la medicación. Y yo una vez cuando empezaba, cuando lo habíamos empezado a tomar, habíamos hecho el cambio, un día le pregunté, le digo, ¿vos te sentís mejor con esto? Y él me dijo, sí, yo me siento bien. Mirá, pero qué bueno que él también se pueda reconocer en ese aspecto. Por eso. Es una autoayuda también, ¿no? No, sí, sí. Hace mucho más fácil el desarrollo del proceso también, ¿no? Transitarlo de una manera mucho más, no sé si amena es la palabra, pero más saludable, y que él también se sienta bien. Sí, porque o sea, él me dice, yo estoy más tranquilo. Inclusive para nosotros, o sea, cuando necesitamos sentarlo a hacer alguna actividad de la escuela, sentarnos a estudiar, que antes era imposible, porque era empezar a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, que no quería, que no quería, que no quería, que no podía, que ahora, o sea, sigue costando sentarlo, pero al menos ves que se sienta, le pone voluntad. No es algo que nos cuesta tanto. Qué paciencia y qué convicción, ¿no? Como padres. Primero la paciencia para aguantarle el proceso y la convicción para decir, tenemos que ir por acá y tenemos que tener esa paciencia. Convicción y paciencia creo que son dos palabras para poder comprender también lo que ustedes llevan adelante como padres, ¿no? Sí, es más, el año pasado o el anteaño creo que nos replanteamos, dijimos,
realmente esta es la condición, porque como veíamos que cada vez era peor, como dijimos, a ver, ¿es esto realmente? ¿Hay algo más? Claro. Entonces como padre generalmente te genera una incertidumbre. Claro. Y bueno, tuvimos la suerte de incorporar al grupo de trabajo un psiquiatra infantil que obviamente nos explicó un par de cosas, nos cambió la medicación. Y bueno, hoy podemos decir que bueno, hoy ya estamos enfocados ya en otra cosa, en sus emociones, en adelantar su aprendizaje. Y obviamente, es como me dijo el neurólogo una vez, que este no es un problema que no tiene solución, o sea, es de por vida, va a tener psicólogo, tiene que autoayuda hasta que se empiece a conocer y empiece a manejar sus emociones. ¿Cómo, eso iba a consultar, Claudia o Javier, quien quiera contestarlo, cómo son las emociones en este tipo de características o de trastornos? No tiene grises, es blanco o negro, o te ama o te odia. Mirá. Es así, o sea, vos pasás o en mi caso, por ejemplo, y creo que en el caso de Javier también, pasás de ser la mejor madre del mundo a capaz que le decís anda a cepillarte los dientes, o no le decís no podés salir y soy la peor. Es así. Él se enoja y actúa por impulso y te dice no te quiero, te odio, sos la peor madre, o sea, que también, o sea, a mí por ahí a veces me resulta difícil recibirlo. Claro. Javier es como que es un poco más relajado, dice cálmate, o sea, es como que tiene claro que no lo, o sea, él es como que tiene más claro que no es algo que lo siente el nene, sino que le sale por impulso. Exacto. Yo es como que por ahí me cuesta más recibirlo. Y ante ese escenario, por ejemplo, digo, ¿cómo lo trabajan ustedes también? Digo, para en cierta medida aceptar eso, que es una cuestión que forma parte del camino que él está recorriendo, para interpretar y para, digo, aceptar de alguna forma esto. Digo, ¿llevan adelante algún trabajo? ¿Profundizan sobre algo para comprender lo que sucede? Cuando él se pone así, sí. Digo, ¿cómo? Optamos por dejarlo que, por ejemplo, en casa se enoja, grita y sube al dormitorio. Entonces, bueno, yo como que al principio lo perseguía, trataba de hablarle, trataba de... Claro. Y no. Lo aprendí de Javier, que me dijo, déjalo, se le pasa y baja. Mira. Entonces, bueno, ahí aprendí a dejarlo. Y bueno, y cuando se calma, baja como si nada. Mira. Como si no te hubiera dicho nada. Y bueno, también hay que aprender a después, más tranquilo, cuando ya se calmó, decirle, vos te das cuenta lo que dijiste, digo, no es así, porque en casa es una cosa, pero esa reacción la puede tener con un amigo o en el club, por ejemplo. No hemos tenido problemas, por ejemplo, en el club. Es un nene re sociable, no tiene problemas de sociabilización y no ha tenido ningún, por ejemplo, en las actividades del club nunca ha tenido un encuentro así de enojarse, no. Con los hermanos sí, obvio. Mira. Que por ahí también es enseñarle a los hermanos a decir, bueno, cuando le pasa esto, déjalo. No lo sigas, porque generalmente entre los hermanos cuando se empiezan a pelear, ¿qué hace? Se prenden todos. Sí, sí, claro. ¿Entendés? Entonces, es tratar de que no... De decir, bueno, cuando le pasa esto, déjalo. Andate, déjalo, no la sigas. Y bueno, y es educarlos a ellos también. ¿Qué aprendizaje les ha dejado como papás vivir esta situación? Digo, acompañar este proceso de Teo con este trastorno, digo, ¿qué aprendizajes o qué les ha enseñado la vida a transitar este camino? El tema que yo con Teo me siento muy reflejado en un montón de situaciones, pero muy reflejado en un montón de situaciones. ¿De tu niñez, tu adolescencia? De mi presente también. Mirá. Teo, hoy uno de los grandes problemas que tiene Teo es la ansiedad.
Él no puede controlar la ansiedad y lamentablemente la ansiedad... Vamos a convenir que la ansiedad es un tema de este siglo, ¿no? Sí, pero él está Profundizada, potenciado. Mirá. Nosotros no podemos adelantarle situaciones con mucho tiempo porque no lo maneja, se pone intenso, se pone, va, viene, se pone irritable, pregunta. Entonces generalmente lo manejamos. Si el otro día lo pusimos a prueba con un viaje a Buenos Aires, que se lo dijimos 15 días antes, y estuvo como muy intenso, claro. Pero bueno, sabemos que que tiene toda esa parte mala, pero sabemos también que tiene una parte muy buena, que ellos cuando se concentran en algo o le encuentran la pasión en algo, no lo frena nadie. Generalmente apostamos mucho a eso, tenemos mucha fe en eso. Descubrir esa pasión. Descubrirle cuál es la pasión. Y sabemos que eso va a llegar, pero bueno, es un proceso entre formarlo, aceptar, hacerle entender a él que vive en una sociedad con reglas. Claro. Porque ellos transgreden las reglas constantemente, pero no porque quieran, porque les salen así, porque son impulsivos, porque por ahí no piensan las consecuencias de ciertos actos, y después, bueno, la consecuencia es más compleja. Pero estamos estamos en una sociedad con reglas. Claro. Hay que seguir las reglas. Bien, cuando él descubra su potencial, yo sé que no lo para nadie, pero digo, tampoco es todo malo, ¿no? Más allá de lo que ustedes en el día a día tienen que tratar de armarse de paciencia, de acompañar, digo, hay una luz en el horizonte, ¿no? Digo, esto se puede potenciar para bien, se puede proyectar, tiene la posibilidad de una posible salida laboral también, digo... A ver, es algo que le tocó. Claro. No se eligió. Exacto. Entonces tenemos dos caminos, o quedarnos sin hacer nada o realmente buscarle el lado positivo, ponele, que tiene esa condición o ese trastorno. Digo, remarcar esto, Javi, hay una parte también... Hay una parte, es más, a nivel internacional hay muchas empresas que están buscando gente con esta condición. Mirá vos. ¿Por qué? Porque cuando se concentren y le eligen lo que les gusta, tienen muy buen potencial, son muy buenos en lo que hacen. Mirá. Sí, realmente hoy se está buscando mucho esa clase de gente. El neurólogo siempre nos recalcaba, cuando ellos logran estacionarse emocionalmente y gestionar lo que es la parte emocional, son súper inteligentes. Mira. El tema está en que por ahí les cuesta un montón gestionar lo que les pasa, aprender, por ejemplo, cuando están ansiosos, qué tienen que hacer o cómo calmarse. Por ejemplo, con la psicóloga él aprende, por ejemplo, cuando se enoja, por ejemplo, la psicóloga le enseñó, por ejemplo, a respirar cuando ya ve que está a punto de explotar. Yo lo veo a veces que empieza como a respirar, ¿viste? Como esas respiraciones que hacen en yoga, como para bajar. Bueno, entonces, bueno, es darle herramientas para que ellos sepan cómo calmarse cuando se sienten mal. ¿Y cómo es, por ejemplo, la formación, en este caso, en la primaria, cuando pasen los años, digo, a la hora de adquirir conocimientos? ¿Es normal? ¿Hay que tener un poquito más de paciencia? ¿Se hace un trabajo paralelo, más allá de lo que...? Hay que tener más paciencia y, por ejemplo, Teo tiene adaptaciones curriculares. Bien. Con la psicopedagoga, bueno, él va de la psicopedagoga y ella, bueno, tiene relación obviamente con las maestras, y bueno, y le adaptan algunos contenidos. Bien. Él ahora, hace poco tuvimos una reunión en la escuela, él ahora está pidiendo tener las mismas copias, por ejemplo, que los compañeros. Mirá. Ver el mismo contenido que los compañeros, que bueno, por ahí nosotros hacemos pie en, bueno, vos querés tener las mismas copias que tus compañeros, bueno, tenemos que hacer esto. Bien. Hay que tener un poco más de voluntad para que vos puedas tener las mismas copias que tus compañeros. Pero bueno, eso también es algo súper positivo y bueno para él. Vos sabés que recién, Javi, creo que decías en algún momento,
cuando nos enteramos de esto, la verdad estábamos solos, pues no sabíamos de qué se trata. Digo, ¿hoy tienen algún grupo de apoyo, alguien con quien compartir experiencias, con quien compartir lo que sucede en el día a día? Yo hablo mucho con la psicóloga de él cuando pasa algo, levanto el teléfono y bueno, mira, pasó esto, charlalo, ¿qué sacás? Bueno, ¿cómo puedo hacer? O bueno, y enseguida, bueno, cuando me da una devolución, bueno, le digo a Javier, o sea, estamos continuamente conectados con eso, o sea, mira, pasa esto, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Yo busqué, o sea, leyendo, te digo la verdad, no me acuerdo cómo llegué. En Instagram hay un grupo de apoyo generalmente o la mayoría somos mamás. Y bueno, y ahí, por ejemplo, tenemos la opción de preguntar cuando nos pasa algo y la misma chica que coordina el grupo, que es una chica que tiene el hijo y el marido con TDA, hace preguntas sobre qué quieren que hablemos, bueno, se vota y bueno, y se desarrolla lo que uno quiere saber. Es como sentir también un cierto respaldo ese tipo de grupos, ¿no? Sí, porque a veces vos decís, no sé qué hacer con esto, claro. Y entonces agarrás o lo preguntás o bueno, como queda todo grabado, empezás a buscar a ver si alguna preguntó, claro. Y por ahí sacás cosas o te sentís un poco más contenida o más acompañada, porque realmente no, hay veces que no sabes qué hacer. Mirá. A mí, te digo la verdad, me resirve, y creo que yo te lo había pasado al grupo, sí. A él. A mí la verdad me resirve. De mucha utilidad. Sí, a mí sí. ¿Y qué es lo que decían para su hijo en un par de años? Después de acompañarlo, porque lo han acompañado y lo acompañan de la mejor manera posible, por lo que los escucho, le dan todas las herramientas posibles para que pueda transitar este proceso de la mejor manera, de la manera más saludable posible. Digo, ¿qué es lo que desean de su hijo cuando sea adulto, cuando sea más adolescente? Después de estar muy cerca de haber dado lo mejor y ofrecerle las mejores herramientas posibles. Yo como papá que sea feliz, con lo que elija, con lo que haga, el resto es manejable, punto, porque él puede tener... El tema es que la gente que tiene TDAH también tiene un problema que se aburre mucho de los trabajos. Yo ya lo veo que generalmente cambias de trabajo constantemente, pero no es por ineficiencia, es porque se cansan, es porque generalmente buscan el límite y buscan la adrenalina constantemente. Entonces llega un cierto momento que más o menos yo lo veo y bueno, que sea lo mejor, y yo sé que cuando encuentren lo que le guste va a ser muy bueno. Es más, está insistiéndome constantemente que quiere trabajar conmigo, quiere trabajar, porque son personas que obviamente quieren retribución económica, ni dudarlo, pero ellos son muy abiertos. Vos le decís, mandá hacia, lo hacen. Mirá vos. Lo hacen, no hay drama. Pero bueno, lo que yo puntualmente es, como papá, es que sea muy feliz en lo que haga y el apoyo constante. Obviamente de nosotros siempre va a estar. Eso, nada más que eso. Claudia, ¿qué es lo que decías? Que crea en él. Nada más y nada menos, ¿no? Lo más valioso, creer en él. Tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Potenciar eso. Sí. Generalmente los que tienen este trastorno tienen una autoestima muy baja o... No sé, nula, tampoco es, pero tiene una autoestima muy baja, buscan aprobación constantemente. Pero qué valioso lo que dice Claudia, ¿no? Que crea en él. Si alguna vez ven que él que cree en él, creo que lo está haciendo de a poco, digo, sería como ganar la batalla, ¿no? Sí, porque cuando vos le planteas algo, lo primero que te dice es, yo no puedo. Mirá qué y bien. Es decirle, sí, vos podés. Muy bien. Vos podés. Digo, muy valedero este testimonio, porque
quizás hay muchas familias que puedan estar atravesando o comenzar a atravesar esto, y este es un testimonio que puede ayudar mucho. El tema es que es un trastorno que, a ver, no se identifica tan fácil, o sea, tenés que estar muy, o sea, observar mucho y después, bueno, sí, con los profesionales llegás a un diagnóstico, pero la mayoría dice, bueno, rebelde o Sí, es travieso o sí. ya va a aprender, Claro. y toda esa cuestión, y por ahí el tiempo es muy importante en todo esto. Tal cual. ¿Me entendés? Tal El tiempo cual. es muy importante, porque nosotros pasamos un montón de desafíos que decimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos esto? ¿No ponemos esto? ¿Me entendés? Porque llega un cierto momento que, por ejemplo, ponerle a una maestra en el aula de séptimo grado es como chocante, porque de autoestima, porque se puede sentir mal. Entonces son muchos sentimientos que uno tiene que manejar y evaluar, porque obviamente pensás en el aprendizaje, pero pensás en sus emociones, pensás en su autoestima. ¿Me entendés? Porque estás abocado a él, o sea, no pensás ni en nosotros, ni en nada, o sea, pensás en cómo le puede llegar a caer, si es beneficioso para esto. Entonces es una constante decisión y es, bueno, apoyarse. Y qué bueno que él los vea a ustedes unidos. Sí, Sí. Eso es. estamos constantemente comunicándonos lo que pasa de un lado al otro, Claro. ¿me entendés? O tenemos la suerte que con las maestras, bueno, ya tienen mucho contacto, nos enteramos de todo, entonces constantemente estamos en comunicación para ver qué pasa, qué no pasa, esto, aquello, evaluar. Hay situaciones que, bueno, si lográs ese conjunto en el grupo, primero como familia y estar unidos juntos y seguirse, después el resto, un grupo que te apoya, es difícil, pero no tanto. Chicos, muchas gracias. Gracias por el valioso y valiente testimonio de querer compartir esta experiencia que viven día a día con Teo, y que la verdad felicitarlos porque lo están haciendo de la mejor manera y de la manera más digna, ¿no? Que es acompañarlo en todo lo que hace. Es muy gentil y muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.